Bien, en la última clase estábamos hablando del transistor y dentro del transistor, pues llegamos a lo que serían los modos de polarización. ¿Vale? A ver, vamos a borrar esto. Empezamos de cero. Entonces, el transistor se puede utilizar básicamente de dos formas principales: en conmutación o en amplificación. Vale. ¿Cuál es la idea de conmutación? La idea de conmutación es que el transistor actúe o como un interruptor cerrado, deja pasar la corriente, o como un interruptor abierto. Entonces, la corriente es cero. ¿Vale? Entonces, en conmutación lo vamos a utilizar de estas dos formas. Bueno, a ver, dice, deja pasar la corriente, no deja pasar la corriente. Es el transistor, digamos que es un sistema de control de corriente, pero a mí no me interesa controlar la corriente. Lo que me interesa es controlar la tensión. Lo que es fácil de medir y lo que es fácil de manejar es la tensión, ¿vale? Bueno, pues eso se arregla muy fácil. Le ponemos una resistencia en serie con el colector del transistor y ya hemos cambiado el conmutador de corriente por un conmutador de tensión, ¿vale? O sea, aquí tendríamos la tensión de salida y esta sería la que llamamos RC, resistencia de colector, ¿vale? Entonces, aquí en la base tendríamos la tensión de entrada. Aquí ponemos la resistencia de base, ¿vale? Bien, este será el circuito básico de funcionamiento del transistor en conmutación. Bien. Entonces, digamos que solo hay dos valores cuando estamos en conmutación, o 0 o 1. Entonces, asumimos que 0 es una tensión de 0 voltios y asumimos que 1 es una tensión igual a la tensión de alimentación, sea la que sea. Si la tensión de alimentación es de 5 voltios, pues entonces estaríamos en lo que se llama la tecnología clásica TTL. La mayor parte de los aparatos en los años 80 y principios de los 90 funcionaban a tecnología con 5 voltios de tensión, tecnología de 5 voltios. ¿En qué tensiones estamos ahora? Pues ahora estamos en tecnología sobre todo de 3,3 voltios y pues ya está apareciendo por ahí los primeros componentes de tecnología de 1,8 voltios y pues también de tecnología de 1,2 voltios, ¿vale? O sea, continuamente lo que es la evolución de la industria de la electrónica lleva a reducir las tensiones de alimentación de los circuitos para reducir el consumo de potencia que hacen los circuitos. Vale. Bueno, ¿cómo dimensionaríamos las características de este circuito? Vale, pues pasa por determinar una serie de parámetros. Por ejemplo, coronatos. La corriente de colector y la corriente de base serían nuestros parámetros. Entonces, caso 1. El transistor está en saturación, ¿vale? Saturación, ¿qué quiere decir? Que la tensión colector-emisor es igual a 0, ¿vale? Entonces, para que esto ocurra, la tensión VI
tiene que ser igual a la tensión VCC. O sea, cuando yo esta tensión de entrada la hago igual a la tensión de alimentación, pues tengo una corriente de base circulando por la resistencia RB que va a poner el transistor en saturación, va a hacer que circule la corriente de colector I sub C y en la tensión V0 va a ser igual a 0 voltios, ¿vale? O sea, la tensión V0 va a ser igual a 0 voltios. En este caso, porque la tensión colector-emisor es 0. No cae tensión entre el colector y el emisor del circuito. Bien. Entonces, vamos a suponer que este transistor pues trabaja bien con una corriente de colector de 10 miliamperios. ¿De dónde sacamos esa idea? Pues esa idea la sacamos de las hojas de fabricante que estuvimos viendo en la última clase, ¿eh? Imaginaros este transistor, pues sería un transistor con una corriente de colector que estarían en los maximum ratings de, por ejemplo, 100 miliamperios. ¿Vale? O sea, si hacemos pasar 100 miliamperios por este transistor se quema. Entonces, pues bueno, ¿cuál sería una corriente adecuada para funcionar el transistor? Pues por ejemplo, la décima parte, ¿eh? Entonces, le hacemos pasar 10 miliamperios. Vale, entonces, en estas condiciones, el valor de la resistencia de colector será igual a la tensión que tiene en un extremo de la resistencia, que es VCC, menos la tensión colector-emisor, que es la tensión que yo tengo en este otro punto, partido por la corriente de colector. ¿Vale? Como hemos dicho que estamos en el caso de saturación, la tensión colector-emisor es 0, pues será 5 menos 0 partido por 10 miliamperios, serán 500 ohmios. ¿Vale? El valor de la resistencia de colector. Y el valor de la resistencia o sea, a partir de estos datos, pues también podemos obtener pues cuál es el valor de la resistencia de base. Vamos a suponer que la corriente de colector es de 10 miliamperios y el valor de beta, que es el mismo valor que habíamos visto en las hojas de características de HF, pues que por ejemplo se iguala a 200. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que nos dice la beta? La beta nos marca la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. O sea que si yo sé que la corriente de colector es 10 miliamperios, pues la corriente de base será la corriente de colector partido por la beta. O sea, estos 10 miliamperios partido por 200. Esto sería lo mismo que 1 partido por 20, un medio. A ver, la calculadora para no meter la pata. Vale. 10 partido por 200. 0,05, o sea, 50 microamperios. ¿Vale? Así que la resistencia... Vale, vamos a intentar esto. La resistencia RB, pues tomará el valor de la tensión de entrada que yo tengo en este momento menos la tensión base emisor partido por la corriente de base. ¿Vale? ¿Cuál es la tensión de entrada que hemos dicho que tomamos en este momento? La tensión de entrada que tomamos en este momento, en el caso de la saturación, es VCC. ¿Vale? Entonces, esto será 5 menos la tensión base emisor de los transistores. Vamos a tomar siempre un valor de 0,7 voltios.
0,7 partido por 50 microamperios. Entonces, volvemos a la calculadora. Esto va a ser 4,3 partido por 50. Y lo que nos dé está en millones de ohmios. Pues entonces será 86 kiloohmios. ¿Vale? Kiloohmios. ¿Vale? Entonces, si son 86.000 ohmios, pues ponemos 86K de kiloohmio. Vale, pues estos serían los parámetros, los valores que tendría el circuito en el caso de saturación. Vale, caso 2. Corte. ¿Qué implica el corte? Que la tensión colector-emisor es igual a VCC. ¿Vale? Para que la tensión colector-emisor sea igual a VCC, ¿qué tiene que ocurrir? Que la corriente de colector sea 0. Si la corriente de colector es 0, la corriente de base es 0. Entonces, eso solo puede ocurrir solamente si la tensión VI es 0 voltios. ¿Vale? Entonces, en el caso de corte, no hace falta calcular ningún componente, ya los tenemos calculados del caso de la saturación. O sea, los componentes, los valores de las resistencias se calculan para asegurar que se sature el transistor. Entonces, una vez que está saturado el transistor, pues cuando está saturado el transistor, si le quitamos la corriente de base, pues entonces se pone a corte, ¿vale? Y entonces la tensión colector-emisor será igual. Vale. Vamos a pintar en un diagrama de tiempo cómo serían los valores de las señales que tendríamos. Bueno, pues pintamos, por ejemplo, de azul el valor de la señal VI. ¿Vale? Entonces el valor de la señal VI será un valor de señal digital, 0 o 1. ¿Vale? Este será el valor de entrada VI. Entonces, cuando la tensión de entrada VI es 0 voltios, la tensión colector-emisor es igual a VCC y, por lo tanto, la tensión de salida que está conectada al colector del transistor, pues también será V0, ¿vale? O sea, cuando tenemos la entrada con 0 voltios, la salida me da 5 voltios. ¿Vale? O sea que la tensión de salida va a ser así. Lo pinto con estos cruces. La tensión de entrada. Voy a pintar aquí. La tensión de entrada, que es en azul, y la tensión de salida, que es en verde. ¿Vale? O sea, este transistor, cuando está trabajando en conmutación, lo que hace es invertir la señal de salida con respecto a la entrada. Cuando hablemos de las puertas lógicas, de los circuitos lógicos, el símbolo que tiene un inversor, un circuito que invierte los ceros y los unos, o sea, esto es la entrada X y esto es la entrada X negada. Está invertida una con respecto a otra, ¿vale? Pues será este circuito el que utilizaríamos. ¿Esto qué utilidades prácticas tiene? Hombre, ¿cuál es la utilidad? Fijaros, la corriente de base, la corriente que yo estoy introduciendo a la base es muy pequeña. Es una corriente de 50 microamperios. Es un valor muy pequeño de intensidad. Y la intensidad que yo tengo de salida en la resistencia de carga es bastante alta.
es 10 miliamperios. O sea, lo que tengo aquí básicamente, lo que hace básicamente un transistor siempre es amplificar la corriente. ¿Y cómo convierto yo esas variaciones de corriente, esas ganancias de corriente en ganancias de tensión? Pues poniendo resistencias en el colector del transistor para que transformen estas variaciones de corriente en variaciones de tensión. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer un par de ejemplos. Ejemplo 1. Control de relé. ¿Vale? Un relé. Vamos a ir a la web de los distribuidores de componentes electrónicos. Por ejemplo, a Farnell. Vale, y en Farnell buscamos relés. Vale, pues relés de potencia. Relés de potencia. A ver qué es lo que sale. Vale, pues me salen aquí estos relés. Vamos a buscar, vamos a pensar que estamos trabajando con esta tecnología de 5 voltios, pues vamos a buscar relés que tengan, que funcionen con una bobina a 5 voltios, ¿vale? Entonces tendríamos aquí relés que funcionarían con una tensión de 5 voltios. Fijaros, un relé que es esas cajitas rectangulares de plástico que tienen pues 4, 5, 8 patitas. 2 patas son la bobina y 3 patas son el contacto. Por ejemplo, pues este, ¿vale? Sería así. Y pues aquí tenemos el dataset que nos dará la información del relé, la información detallada, ¿vale? Entonces nos dice este relé puede controlar hasta 10 amperios. O sea, la corriente que yo puedo poner en el conmutador del relé son 10 amperios. Pero ¿cuánta corriente necesito para que la bobina funcione? Pues vamos a verlo, vamos a buscarlo. Hemos dicho que estoy buscando un relé de 5 voltios. Entonces, la corriente nominal de la bobina son 40 miliamperios, ¿vale? O sea, para que este relé se excite, necesito una corriente de 40 miliamperios. Vale, pues entonces voy a ir poniendo cosas en el diseño que yo quiero hacer, ¿no? Tengo un relé que va a tener 2 partes. Va a tener una bobina y luego va a tener esta bobina acoplada con un circuito magnético, un conmutador. Este conmutador tiene una capacidad de corte de 10 amperios y esta bobina necesita 40 miliamperios para excitarla. Vale, bueno, pues ahora vamos a buscar un transistor que sea adecuado para poder controlar este relé. Pues volvemos a Farnell y buscamos transistores NPN. ¿Vale? Y en transistores NPN me dice aquí transistores bipolares. Vale, pues un transistor bipolar. Transistores bipolares o los transistores BJT serían estos transistores NPN. Vale, y me sale ya aquí el super gordo, ¿no? El 2N3055. Bueno, pues vamos a aquí en el selector tensión colector emisor me da igual, frecuencia de conmutación me da igual, corriente de colector máxima.
esto es lo que me interesa. Vale. El relé pide 40 miliamperios. Entonces, claro, si le pongo un transistor que su corriente máxima de colector sea 40 miliamperios, pues estoy ahí en el límite, ¿eh? Tengo que buscar un relé, o sea, perdón, un transistor que tenga una corriente de colector muy superior a estos 40 miliamperios para saber que no voy a tener problemas. Fijaros, antes os he dicho que un criterio sería, por ejemplo, que fuese 10 veces superior. Vale, pues vamos a seguir ese criterio. Vamos a buscar un transistor que tenga al menos 400 miliamperios. Entonces, fijaros, ahora está el problema de buscar componentes, o sea, en electrónica tenemos a veces el problema de que cuando fabricamos algo, diseñamos algo, no tenemos que buscar componentes que sean muy exclusivos. Si podemos tener un componente que tiene sustitutos, en caso de que una de estas piezas me falle, pues podría poner otra pieza, ¿vale? Entonces, si en vez de 400 miliamperios pongo 500 miliamperios, tengo 500 transistores distintos para escoger. Entonces, en caso de que deje de fabricarse el transistor que yo he escogido, será mucho más fácil sustituirlo si cojo el de 500 miliamperios. Bueno, pues entonces hago esto y me salen estos transistores en encapsulado SMD. Bueno, vale, pues encapsulado SMD, no el BC817, una modificación del transistor más popular que hay por ahí, que es el BC847. Vale, pues entonces vamos a utilizar el BC817 que en esta búsqueda me ha salido que podría tener una corriente de hasta 500 miliamperios, ¿vale? Corriente de colector de máxima, 500 miliamperios, tensión colector emisor 45 voltios. Vale, pues la tensión colector emisor también me cumple, porque si va a hacer funcionar el circuito a 5 voltios, pues ya está, no hay ningún problema. Y ahora lo que quiero saber es cuál es la ganancia de corriente. Entonces me dice que la ganancia de corriente para este transistor, el BC817 sin ninguna letrita más, va desde 100 hasta 600. O sea que el valor mínimo de ganancia estática de corriente en la peor de las circunstancias es 100. ¿Vale? Podemos, no sé si habrá gráfica de la beta, en este caso, en algunos casos los hay, en otros casos no los hay. Aquí sí que la hay. Fijaros, corriente de colector, ganancia estática de corriente en función de la temperatura. Temperatura ambiente de 150 grados, temperatura ambiente de 25, temperatura ambiente de menos 55. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está este 100? En el peor de los casos. O sea, que estemos trabajando a menos 55 grados. Entonces decimos, bueno, igual nuestro sistema va a estar montado en Europa, va a estar montado dentro de una vivienda. Entonces, si va a estar montado dentro de una vivienda, pues yo voy a considerar que la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados, ¿no? Y es una vivienda que está habitada, que no está vacía, ¿vale? Porque si está vacía, también podrías decir, pues bueno, si está vacía, igual en invierno la temperatura llega a 5 grados, nunca a menos 55, pero igual a 5 o 10 grados llega en el interior de la vivienda si está vacía. No, pensamos que es una que está habitada, que está siempre, o sea que hay que pensar cuáles son las condiciones de uso del equipo que vamos a diseñar, y entonces estaríamos hablando de que la beta está por aquí, 160, 170, o sea que si tomamos una para la corriente de 40 miliamperios que está en este punto, está en este punto de aquí, si tomamos una beta de 150, pues sería una beta adecuada. Vale, venga. Entonces vamos a traspasar la información que hemos obtenido. Ay, pesados. Vamos a escoger un BC817
que tiene una corriente de colector máxima de 500 miliamperios y para la temperatura de trabajo que estamos buscando tiene una beta de 150. Bueno, pues ¿cómo sería el circuito? Sí. Una pregunta, Javier. ¿Estos ejercicios están en algún lado el No, enunciado me en los estoy Moodle o los inventando estás sobre tomando la tú marcha. de algo? No, no, Vale. porque el caso de transistores en corte ni siquiera hemos puesto nunca ninguno en un examen. Vale, pues entonces, ¿cómo sería el circuito? Pues tendríamos aquí los 5 voltios, tendríamos aquí la bobina del relé, el transistor, el BC817 y la resistencia de base, ¿vale? Y aquí tendríamos la tensión de control. Bien, entonces, cuando la tensión de control sea igual a 5 voltios, ¿no? Tensión de control igual a 5 voltios, entonces esto implicará que el transistor se saturará, tensión colector emisor 0, estado de saturación y el relé se activará. ¿No? O sea, circulará corriente por la bobina y se activará. ¿Qué corriente? Pues claro, toda la que pide el relé, 40 miliamperios. Entonces, para conseguir que circulen estos 40 miliamperios, tenemos que dimensionar, tenemos que dar el valor adecuado a la resistencia RB. Entonces, ¿cuál será la corriente de base que circulará por el transistor? Pues la corriente de base será la corriente de colector partido por beta. O sea, serán los 40 miliamperios partido por 150 será igual a pues 40 partido por 150 200, bueno, 0,26 miliamperios. Y la resistencia de base será VC menos tensión base emisor partido por la corriente de base. O sea, los 5 voltios menos los 0,7 voltios de la tensión base emisor. Y esto es siempre igual, ¿eh? Siempre tomaremos 0,7 voltios como partido por los 0,26 miliamperios. Así que esto va a ser otra vez 4,3, pero ahora partido por 0,26666. 16K12 o 16K1, ¿vale? Sería el valor. Entonces, ahora tendríamos que verificar qué resistencia hay más parecida a 16K1. Entonces nos tendremos que ir a resistencias que sean del 1%, ¿no? Tenemos aquí esta tabla. Entonces, no sé si lo veis bien, yo no lo veo bien. La tabla tiene aquí 1,54, 1,58, 1,62, ¿vale? Esa corriente que circula para que sature el relé es la corriente mínima, pero podría ser mayor. Entonces, para que sea mayor, hay que escoger siempre la resistencia más pequeña que sea comercial. Entonces tenemos una resistencia de 1,58. Si no tenemos el mismo valor, pues entonces nos vamos a la más pequeña. Entonces 1,58 sería el valor. Por lo tanto, una resistencia de... Ah, no, hemos dicho 16, ¿verdad? 1,62, eso es 1,62 o 1,58. Entonces, el valor más cercano, esto sería, redondeando,
15K8 del 1%, una resistencia del 1%, ¿vale? Porque tenemos que redondear siempre pues a la resistencia más cercana que exista. Vale, pues entonces ya tendríamos dimensionado el circuito para que se excitase el relé. ¿Qué otra cosa podríamos controlar? Entonces, claro, realmente fijaros, estoy controlando, porque a través de este relé abro un circuito, cierro un circuito, donde pues pongo, pues, por ejemplo, aquí podemos poner un motor. Si esto eran 10 amperios, pues entonces podemos poner un motor aquí a 230 voltios, 10 amperios, pues serían un motor de 2300 vatios. Sería la potencia máxima que yo podría controlar con este circuito, ¿vale? Con este sistema. Entonces, ¿con qué corriente la estoy controlando? Ese motor, con una corriente de 0,26 miliamperios, ¿vale? Y una tensión continua que podrías citar con un Arduino o con un pequeño microprocesador y controlar un motor de corriente alterna, ¿vale? Entonces, esta es la utilidad de este tipo de circuitos. Vale. Yo quiero controlar unos diodos LED, el encendido apagado. Pues imaginaos que estoy haciendo el control del circuito de un semáforo, donde los diodos LED que yo tengo en el semáforo o están todos encendidos o están todos apagados. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es poner una tensión de alimentación, y para controlar los diodos LED, pues lo que hago es poner todos los diodos LED en serie, ¿vale? Y entonces estos serían diodos, cada uno de ellos sería un diodo LED. Así, cuando yo sature el transistor, pues entonces activaré, encenderé todos los diodos LED a la vez. La resistencia de base y la tensión de control. La tensión de control pues será de nuevo 0 o 1. Vale. A ver, aquí se me ha olvidado una cosa. El relé es una bobina. Entonces, la bobina tiende a intentar mantener siempre la corriente circulando por la bobina. Así que cuando yo intente poner el transistor a corte, la bobina va a elevar la tensión para evitar que deje de circular corriente a través de su núcleo. Y eso podría llegar a destruir el transistor, porque este transistor tiene una tensión colector-emisor de 45 voltios. Pero una bobina a la que de repente le quitamos la corriente, que es una yonki de la corriente, pues me podría generar tensión de cientos de voltios o de miles de voltios para conseguir que la corriente siguiera circulando a través de ella, y entonces quemaría el transistor. ¿Cómo se arregla esto? Poniendo un diodo de protección, ¿vale? Vamos a borrar esto un momento. Entonces, ¿cómo pondríamos el diodo? Lo pondríamos así, un diodo de esta forma, ¿vale? No hace falta que sea un diodo muy grande, un 1N4148, para esta corriente de 40 miliamperios sería suficiente, ¿vale? Aquí tendríamos la corriente de colector igual a 40 miliamperios. Y entonces este diodo, ¿qué ocurre? Pues claro, la corriente, ¿en qué sentido está circulando? Está circulando en este sentido. Entonces, ¿qué va a hacer la bobina? La bobina va a, cuando el transistor se ponga a corte, cuando digamos que esto se convierta en un circuito abierto, pues la bobina va a cambiar la polaridad de la tensión para que la corriente
siga circulando a través del diodo. Y entonces, de esa forma, a través del diodo, la bobina va a consumir su energía magnética transformándola en intensidad a través del diodo. Pero evitaré que se me queme el transistor, que se estropee el transistor, poniendo el diodo. Vale, una vez visto esto, vamos al tema de los diodos LED. ¿Qué modelo de diodo LED ponemos? Pues bueno, hoy vamos a buscar componentes reales para todos los circuitos. Entonces vamos a buscar un LED. Un diodo LED SMD, ¿vale? Diodos LED SMD. Me sugiere estos diodos LED. Este diodo LED está bien. Vale, ¿cuáles son sus características principales? Aquí tengo las características principales. Color ámbar, vale, pues entonces estaríamos haciendo la luz amarilla del semáforo, corriente directa 20 miliamperios, ¿eh? Y tensión directa 2 voltios. O sea, yo consigo la máxima iluminación del diodo LED con esos 20 miliamperios y esos 2 voltios. Vamos a verificar en el dataset, porque a veces están mal puestas las características, ¿vale? Estas serían las características mecánicas para poder dibujar en el circuito impreso cómo vamos a montar el diodo LED, y esto serían las características eléctricas. Entonces, pico de corriente directa, 60 miliamperios. Corriente continua máxima directa, 20 miliamperios. Y la tensión directa hemos visto que era 2 voltios, pero no pone lo de los 2 voltios por ningún sitio. Sí, eso es. Típica 2 voltios, máxima 2,4 voltios, pero típica es 2 voltios. ¿Vale? Pues entonces 2 voltios, 20 miliamperios. A ver si hay alguna gráfica que me indique la longitud de onda. Vale. Entonces, luminosidad versus corriente. ¿Vale? Entonces, si subimos de 20 miliamperios, tenemos más luminosidad, pero el diodo se va a calentar tanto que va a acabar por fundirse. Incluso yo lo que suelo recomendar es no trabajar ni siquiera en el punto nominal que dice el fabricante. Entonces, si trabajo, por ejemplo, en vez de a 20 miliamperios, a 18 miliamperios, un 10% por debajo, la luminosidad, en vez de 140 microcandelas, es de 130 microcandelas, nuestros ojos no van a ser capaces de diferenciar el diodo LED iluminando a 130 o a 140 microcandelas, pero el diodo LED va a durar muchísimo más tiempo. Igual vamos al reducir en 10% esa corriente, igual multiplicamos por 10 la vida del diodo LED. Entonces, no interesa trabajar a ese valor máximo, ¿vale? Entonces, tenemos un diodo LED que tiene una caída de tensión directa de 2 voltios, una corriente directa vamos a polarizarlo a 18 miliamperios, y esto implica una intensidad luminosa de 130, no sé si era milicandelas, candelas o... Ahora no me... Milicandelas, milésimas de candela. No es un diodo LED que sea de super iluminación, pero bueno, quizás para un semáforo no sería lo más idóneo. Tendríamos que rebuscar más un diodo LED que nos diera más
más corriente. ¿Mm? Vale, entonces la pregunta es, ¿cuántos diodos LED vamos a poner, ¿no? Entonces vamos a suponer que montamos 10 diodos LED. ¿Vale? Entonces, si montamos 10 diodos LED, esto implica que la tensión VCC tiene que ser de 20 voltios, porque si cada diodo va a tener una caída de tensión directa de 2 voltios y tenemos 10 en serie, o tenemos en la tensión de alimentación 20 voltios o no vamos a poder hacer funcionar los diodos LED. Fijaros, tampoco tenemos que tener más, porque este sistema está trabajando en conmutación. Entonces, el transistor, su tensión colector-emisor, puede ser dos valores, o 0 o VCC. Si es 0, está circulando corriente por todo el circuito y están iluminando los diodos LED. Si es VCC, pues la tensión en los diodos LED es 0 y están apagados. ¿Vale? Venga. Entonces, ¿qué transistor podríamos utilizar? Pues podríamos utilizar exactamente el mismo que hemos visto antes, ¿no? El BC817, pero ahora, como es el semáforo, esto va a estar en la intemperie, puede que esté helando, ¿eh? O sea, si montamos el semáforo, si diseñamos el semáforo para que pueda funcionar en cualquier sitio, si lo ponemos en Benasque, pues igual está a 5 grados bajo cero, ¿vale? Entonces, vamos a considerar en este caso que la beta del transistor es de 100 en vez de 150, porque la aplicación, aunque sea el mismo transistor, no es la misma, no está en el mismo ubicación, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo único que hay que calcular? La resistencia de base. Vamos a suponer que esta tensión de control también cambia entre 0 y VCC, los mismos 20 voltios. ¿Vale? Entonces, la corriente de base será la corriente de colector partido por la beta, o sea, será los 18 miliamperios partido por 100, o sea, 1,8 0,18 miliamperios. Y la resistencia RB será VCC menos tensión base emisor partido por corriente de base. O sea, será 20 menos 0,7 partido 0,18 miliamperios. Y esta resistencia RB tendrá que ser menor o igual que el resultado de este cálculo. Para que asegurar que el transistor se satura. Calculadora, ¿vale? 20 menos 0,7 partido por 0,18 y el valor que me dé es CAS. 107 CAS. Volvemos a lo de antes. ¿Existe una resistencia de 107 CAS? Pues miramos en la tabla. 1,07, sí, 1,07 existe. Vale, pues entonces 107 CAS del 1%. O si queremos ir a las del 5%, que son más baratas, 100 CAS del 5%. ¿Vale? Podríamos escoger cualquiera de los dos valores, porque por esos 7K no habría ningún problema. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que... ¿No? Darme un... No me ponéis nada en el chat, ¿no? No. Darme un minuto que vuelvo ahora mismo.
Ya estoy con vosotros otra vez. Vale. Bueno, el trabajo en conmutación, fijaros, es muy sencillo, pero es muy útil. Podemos tener un montón de circuitos controlados de esta forma para, pues eso, activar relés, activar tal, controlar cargas. Pero bueno, estos dos ejemplos pues pueden servir de un caso típico. Vale. Next. Pues el transistor en amplificación, ¿vale? Será nuestro siguiente paso. Amplificación. ¿Vale? Entonces, en amplificación, lo que yo pretendo es que la tensión de entrada sea una tensión sinusoidal, ¿vale? La tensión de entrada va a ser una tensión sinusoidal y la tensión de salida debería de ser una tensión sinusoidal mayor, ¿vale?, que la tensión de entrada. Fijaros, en este caso la he pintado desfasada a 180 grados, porque el montaje más común, que es el montaje de emisor común, desfasa la señal 180 grados, o sea, le da la vuelta, le invierte. Pero en realidad, como es tensión alterna, pues no nos damos cuenta si la fase viene con una polaridad o la fase viene con otra polaridad distinta. Vale. ¿Cómo sería el montaje clásico del circuito en amplificación? Pues sería de esta forma. ¿Vale? La parte del colector pues es la misma que en el caso de conmutación. Pero lo que cambia, lo que tenemos de nuevo, es este, vamos a llamarle circuito de polarización. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el objetivo de este circuito de polarización? El objetivo de este circuito de polarización es fijar un punto de trabajo del transistor. Vamos a volver a las gráficas de los transistores. Este transistor, el BC 817, no sé si, porque este transistor está muy pensado para conmutación. Aquí está la gráfica que yo busco. Espera, que me descargo esto para poder dibujar encima. Descargas. Mostrar en carpeta. Vale, lo tengo aquí. Y ahora... Vale, entonces tenemos aquí. Fijaros, tengo dos curvas, son muy parecidas, pero una es... No veo la diferencia. La diferencia es que son con distintos valores de corriente de base, ¿vale? Bien, entonces tengo... estos son los valores de
de intensidad de base. Comentar. No me deja dibujar. Oh, qué traidor. Seleccionar. Porque no estará protegido para que no lo cambie. Pues nada, qué puñeta. Tendría... No, no me deja. Pues vaya. Es que si digo, es que si no, si... Bueno, a ver, me lo puedo traer esto al... A ver, vamos a hacerlo de la forma difícil. Me lo puedo recortar esto, ¿vale? Y llevármelo a la pizarra. Pegar. Vale, ahí estás. Y ahora lo puedo hacer más grande. Eso es. Vale, perfecto. Mira, se ha quedado perfecto. Entonces, estos son, lo que tenemos aquí son distintos valores de corriente de base. Con distintos valores de esta intensidad, bueno, no, esta no, esta intensidad de base, que es la que entra al transistor, tengo estas curvas, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que fijo? Fijo cuál es el valor de la tensión colector-emisor máxima del transistor y fijo cuál es el valor, bueno, igual ese me quedaría mejor aquí, tensión colector-emisor máxima del transistor y corriente máxima del transistor. Que pues si era esto 0,4, 0,6, 0,8, este transistor, bueno, vamos a ponerlo aquí. No. Este transistor, pues vamos a poner este punto. Vale. Bueno, pues esta recta, que es la que dibujo entre la corriente máxima de colector, la corriente de colector de saturación, ¿vale? Que es lo que he puesto ahí, y la tensión colector emisor de corte, ¿vale? Es la recta que yo pinto. Entonces, dentro de esta recta, yo tengo que encontrar un punto intermedio. Pues, por ejemplo, digo, este punto intermedio, ¿vale? Entonces, entre este valor máximo de saturación y ese valor máximo de corriente, yo decido dónde va a trabajar el transistor. Porque lo que voy a hacer es polarizar el transistor con esta corriente de base por defecto en el transistor. Y eso me va a dar una tensión colector-emisor, pues por ejemplo, una tensión colector-emisor de 1,75 voltios y me va a dar una corriente de colector de 0,5 amperios. ¿Vale? Y entonces este será el punto de trabajo del transistor. Entonces, a partir de esta gráfica, fijamos el punto de trabajo en corriente de colector 0,5 amperios, tensión base emisor 1,75 voltios. ¿Vale? Y esos serán nuestros puntos ese será el punto de trabajo del transistor. Entonces, cuando la corriente de base vaya teniendo pequeñas variaciones, nuevamente se pinta la corriente de base cambiando sobre esta, ¿no? Cambiando sobre esta valor de entrada,
pues lo que va a ocurrir es que la tensión colector-emisor pues va a sufrir unos cambios al modificarse, porque cuando esta corriente sube hasta este punto, pues entonces la tensión colector-emisor baja hasta este punto. Y cuando ¿no? esta corriente viene hasta aquí, y cuando esta corriente viene hasta aquí, pues la tensión colector-emisor baja hasta este otro punto. O sea, estos cambios en la corriente de base provocan unos cambios en la tensión colector-emisor, que son los que yo estoy persiguiendo. ¿Vale? Bien. Entonces, para polarizar, una vez que hemos determinado el punto de trabajo, pues tenemos la corriente de colector y la tensión base emisor. Así que lo primero que se puede calcular es cuánto vale la RC. Y la VCC, pues la podemos fijar a cualquier valor que sea mayor que la tensión colector-emisor de corte del transistor. Pues, por ejemplo, fijamos VCC igual a 12 voltios, ¿vale? Porque queremos trabajar con esa tensión. El punto de trabajo lo establecemos con corriente de colector de 0,5 amperios y tensión colector-emisor de 1,75 voltios. ¿Vale? Entonces, la resistencia de colector, ¿qué valor tendrá? Tendrá el valor de VCC menos la tensión colector-emisor partido por la corriente de colector. O sea, 12 menos 1,75 partido por 0,5 amperios. Y eso va a ser... partido por 0,5. 20,5 ohmios. En caso de corrientes tan elevadas, pues es conveniente calcular la potencia también de la resistencia. La potencia de la resistencia de colector será 20,5 por 0,5, será de 10 vatios, ¿vale? O sea, va a ser una... Nos está quedando un diseño un poco fulero de este amplificador. Pero bueno, da igual. Es donde nos han llevado los números. 20,5 vatios existe, es comercial. Pues bueno, pues vamos a mirarlo en las gráficas de 2,05. 2,05 existe. Entonces, si existe 2,05, 20, esto es o el valor que pone en la tabla o multiplicado por 10 o por 100 o abrir imagen en una pestaña nueva. Vale, ahí se ve mucho mejor. Vale, entonces el 2,05, pues si existe, eso quiere decir que existen resistencias de 2,05, de 20,05, de 2050, de 20.500, ¿vale? O sea, siempre multiplicando por 10 ese número base, nos darán los valores de resistencias comerciales. Vale. Y ahora nos falta polarizar la resistencia R1 y R2. Vale, que las tenemos ahí. Bien, entonces la corriente de base será la corriente de colector partido por la beta. Bueno, sería conveniente ver para este valor de corriente que hemos escogido, cuál es el valor de la beta
HF, bueno, pues tenemos también el caso de las temperaturas, pues vamos a irnos a temperatura ambiente de 25 grados, corriente de colector de 100, 200, 300, 400, 500. Estamos aquí en este punto, estamos en un valor de 75 de beta en la gráfica. Entonces, beta es igual a 75. Contra más alta es la corriente de colector, más pequeña es la beta. Y esto de las gráficas del BC817, que es el transistor que estamos usando. Vale, pues entonces esta corriente, ya les digo que no es el transistor más idóneo para este tipo de aplicaciones, pero bueno, da igual. 0,5 partido por 75. 0,5 partido por 75 es 6,66 miliamperios. Vale. Bueno, aquí hay un problemilla. Problemilla, bueno, no es problema en realidad, pero que es que, claro, ¿qué circuito tenemos aquí? O sea, yo tengo aquí VCC, tengo la resistencia R1, tengo la resistencia R2, está aquí a masa, aquí viene la base del transistor, o sea, por aquí tengo una corriente I sub 1, por aquí tengo la corriente de base y por aquí tengo una corriente I sub 2. Entonces, la corriente I sub 1 es igual a la corriente I sub 2 más la corriente de base. Pero claro, ¿cuánto valen R1 y R2? Pues solo conozco la corriente de base y los valores de R1 y R2 los desconozco. Entonces, esto va a ser complicado calcular esto. Bueno, ¿y qué pasaría si con respecto a la corriente I sub 1 y I sub 2, la corriente de beta, la corriente de base, yo dijese que es aproximadamente nula? Ah, pues si la corriente de base fuese aproximadamente nula, I sub 1 sería igual a I sub 2 y este circuito sería mucho más fácil de calcular, porque ya solo tengo que considerar cuál es la tensión base emisor para determinar el valor de R1 y R2. ¿En qué condiciones podríamos asegurar esto? Pues mira, esto lo podríamos asegurar si la corriente I sub 1 es mayor o igual que 20 veces la corriente de base. Si la corriente que está circulando por esta parte es unas 20 veces superior a la corriente de base, el error que estoy cometiendo pues va a ser pequeño. Fijaros, las resistencias que yo voy a poner, no voy a poder poner el valor que me dé de cálculo. Voy a tener que ajustarlas a la siguiente resistencia comercial. Ahí voy a estar cometiendo más error que al despreciar la corriente de base. O las resistencias tienen una tolerancia del 1 o del 5%. Ahí vamos a tener más error que al despreciar la corriente de base. O el propio transistor tampoco es un componente, ¿no?, que tenga una precisión absoluta. Pues fabrican 1.000.000 de transistores dentro de cada oblea. Pues cada transistor es distinto de ese 1.000.000 de transistores. Entonces, no hace falta realizar este cálculo con mucha precisión, porque luego el resto de los componentes que vamos a montar son imprecisos, por lo menos a este nivel que nos estamos manejando. Si hablamos de una aplicación de instrumentación electrónica que tiene que tener
y las resistencias que vamos a usar no son ni del 1%, son del 0,1%. Bueno, vale, pues entonces, quieto, vamos a calcularlo todo con la precisión que se merece. Pero el caso de un amplificador normal no es ese, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vamos a suponer la corriente I sub 1 igual a 20 veces la corriente de base igual a el 6,66 por 20, pues va a ser 133 miliamperios. ¿Vale? Entonces la resistencia R2 será igual a la tensión que tiene la resistencia R2, que es la tensión base emisor. ¿Vale? Fijaros aquí en el esquema completo, la tensión que tiene la resistencia R2 es la tensión de este punto, que es base emisor. ¿Vale? Es la diferencia potencial que tengo entre aquí y aquí. Que hemos dicho que es 0,7 voltios, partido por la corriente I sub 1. O sea, 0,7 partido por los 133 miliamperios. Y esto va a ser una resistencia pequeña. 0,7 partido por 0,133 va a ser 5,25 ohmios. Y R1, VCC menos la tensión base emisor partido por la corriente I sub 1, pues será 12 menos 0,7 partido por los 133 miliamperios, pues un poquito más grande, de unos cientos de ohmios. 12 menos 0,7 partido por 0,133, 84,7 ohmios. 84,7 ohmios, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos dimensionados todos los componentes de la polarización del circuito, ¿vale? Esto sería la primera parte del problema. La segunda parte sería ver cómo se comporta el circuito en amplificación, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a hacer algún ejercicio más de polarización para ir cogiendo un poco de destreza en esta parte, porque es una parte que es básica para todo. A ver, estaba aquí mirando las resistencias normalizadas, 5,25 al 1% está 5,23. Vale, pues esa sería buena. Y 84,7, 8,45, ¿vale? Pues entonces pondríamos una de 5,23 y de 8,45. ¿Vale? Entonces R2 sería igual a 5,23 ohmios del 1% y R1 sería igual a 84,5 ohmios del 1%. Y RC 20,5 ohmios. ¿Vale? Nos han salido resistencias ridículamente pequeñas porque el punto de polarización de este transistor pues se nos ha ido mucho. A ver si encontramos un transistor que sea más de pequeña señal, No, esto es una serie, la convergencia de las series. Aquí estaríamos. Que sí, que estoy presentando para todos, que ya lo sé. Vale, entonces volvemos al transistor NPN. Pero ahora vamos a un transistor bipolar, pero que sean transistores bipolares BJT. Que he escogido. Me parece que esto es un poco raro.
que es que sin las gafas... Transistores de unión bipolar. Ah, vale. Array de transistores bipolares. Bueno. Un NPN normal, querríamos. Tensión colector emisor, pues bueno, esto normalmente es por la corriente de colector. Entonces vamos a buscar un transistor pequeño, un transistor con una corriente de colector de 100 miliamperios. Entonces vamos a ver con corriente de colector de 100 miliamperios, ¿qué me enseña? Array de transistores, todas arrayes de transistores. Array de transistores. Nada, una docena de transistores. Pues entonces que he escogido y una categoría. Arrays. Si es que se lo pone ahí. Arrays. Transistores bipolares simples. Vale. Pues entonces, transistores bipolares simples. Vamos a ir a una corriente de colector pequeña. Pues 50 miliamperios. Incluso más pequeña que el caso anterior. Vale, y con una corriente de colector de 50 miliamperios, pues tendríamos 300 voltios. 30 de ganancia estática de corriente. 50, 180, 300. Vamos a ver este dataset. ¿Qué tal pinta tiene? Transistor, 120 voltios. Tensión base emisor de ruptura, 5 voltios. Corriente de colector, 5 voltios. Vamos a las gráficas. Las gráficas... Sí, esta gráfica, esto es mucho mejor. Vale. Vale, sí. Vamos a escoger este. A ver, y ahora aquí, ¿cómo lo hago? Lo descargo como hemos hecho antes. Lo abro. Y recortamos la gráfica, esta, la de colector, corriente de colector en función de tal, para tensiones pequeñas, ¿eh? Nos vamos a mover con tensiones pequeñas. Y ahora este no se puede hacer instantáneas. Joder. Ah, pero se puede dibujar encima. Pues nada, portapapeles, pero no me deja cortar. Esto de las protecciones de... Vale, entonces vamos a ver cuál sería nuestra línea de carga, ¿vale? Entonces escogemos, por ejemplo, una tensión colector emisor de 4 voltios. Esto. Una tensión colector emisor de 4 voltios y una corriente de colector máxima de 10 miliamperios, ¿vale? Entonces ahí tendremos nuestra recta de carga. Entonces vamos a ir apuntando cosas, información que hemos sacado de la ¿vale? Vamos a utilizar el mismo circuito base. Resistencia de colector, tensión colector emisor, corriente de colector, resistencia R1, resistencia R2.
masa, tensión V base emisor, corriente de base, corriente I sub 1, ¿vale? Entonces, la recta de carga que nosotros estamos escogiendo tiene una corriente de colector de saturación de 10 miliamperios y una tensión colector emisor de corte de 4 voltios. Vale. Vale. Entonces, en estos puntos, tensión colector emisor de corte, corriente de saturación de 10 miliamperios, yo tengo que buscar una zona en la que el transistor se comporte más o menos de forma lineal. Entonces, voy a escoger este punto. Voy a escoger este punto para una corriente de 8 microamperios. ¿Vale? Este es el punto que vamos a escoger para establecer el punto de carga. Entonces, este punto corresponde a una corriente de colector, el punto de polarización de 4,5 miliamperios y a una tensión colector emisor de 2,2 voltios. ¿Vale? Y entonces el punto de trabajo será una tensión colector emisor de 2,2 voltios y una corriente de colector de 4,5 miliamperios, ¿vale? Y eso lo sacamos de la gráfica del transistor. 2,2 voltios, porque esto es 2,5 y esto es 5 miliamperios, pues bueno, 4,5 un poquito, ¿vale? Bueno, pues ese sería nuestro punto de trabajo. Y a partir de ahí, cuando yo haga estas pequeñas variaciones de la corriente de colector, de base, pues tendré importantes variaciones en la tensión base emisor, ¿vale? ¿Qué cosas tengo que marcar? Además, pues cuál es el nombre del componente. KSC 1845 será el nombre de mi transistor. Hemos escogido un KSC 1845. Y ahora me gustaría saber, o debería de intentar descubrir, para ese punto de polarización, para ese punto de trabajo, cuál es el valor de la beta, cuál es el valor de la ganancia de corriente. Entonces, aquí tenemos la HFE para la corriente de colector en miliamperios. Entonces, hemos dicho que estamos en 4 miliamperios. Este punto es un miliamperio, 2, 3, 4. O sea, en 4 miliamperios estamos en una ganancia de corriente de aproximadamente 600. ¿Vale? A una tensión colector emisor de 6 voltios. Bien, pues sí, pues eso es más o menos, ¿no? El punto de trabajo en el que nos estamos moviendo. Vale, entonces para este punto de trabajo la beta del transistor es 600 aproximadamente. Bien, bueno, pues vamos a... bueno, vale. ¿Y qué? Si tenemos una tensión colector emisor de corte de 4 voltios, la tensión de alimentación VCC siempre tendrá que ser mayor que esta tensión colector emisor de corte. ¿De qué valor? Cualquier valor. Pues, por ejemplo, podríamos escoger VCC igual a 5 voltios, ¿vale? Bueno, pues la resistencia de colector será el valor de VCC menos la tensión colector emisor partido por la corriente de colector. Y esto viene fijado por el punto de trabajo. 5 menos 2,2 partido por 4,5 miliamperios. Calculadora. 5 menos 2,2
partido por 4,5 miliamperios, 622 ohmios. ¿Vale? Vamos a dejarlas de momento sin buscarlas. La corriente de base, el circuito de base, la corriente de base será la corriente de colector partido por la beta, será los 4,5 miliamperios partido por 600. La corriente de base del punto de polarización 4,5 partido por 600 será 7,5 microamperios. La corriente I sub 1, que es 20 veces la corriente de base, pues será esto, 7,5 por 20. 7,5 por 20 será 0,15 miliamperios. Y entonces la resistencia R2, que es la tensión base emisor partido por la corriente I sub 1, 0,7 partido por 0,15 miliamperios, unos 5K. 0,7 partido por 0,15, 4K66. Y la resistencia R1, tensión VCC menos tensión base emisor partido por la corriente I sub 1, 5 menos 0,7 partido 0,15 miliamperios, será 4,3 partido por 0,15, 28K6. ¿Vale? Bien, buscamos los componentes comerciales que me permitan llegar a estos valores y entonces decidimos pues que comercialmente, a ver, la R2, 4K66, hay 4K64 en el 1%. Las resistencias del 0%, del 0,1% son muy caras para lo que realmente, porque 4K66, nada, es lo mismo, el 4K64 hay en esta, pues 4K64 del 1%. R2 será igual a 4K64 del 1%, R1 será igual el 28K6, 28K6, 2,86, 2,87, va, pues 2,87, 28K7, 28K7 del 1%. Y la de 622 ohmios, 6,19, pues será la más cercana. RC, 619 ohmios del 1%, ¿vale? 619 ohmios a una corriente de 4,5 miliamperios, pues la potencia es muy pequeña, no hace falta calcularla, a no ser que pongamos unas resistencias de estas del 0,201 en SMD, que son tan microscópicas que la potencia que tienen pues es prácticamente nula. ¿Vale? Bien, pues este sería otro ejemplo de buscar cuál sería el punto de polarización de este transistor, y pues bueno, aplicado al circuito. Bien. Otra variante de la polarización es el circuito con resistencia de emisor.
¿vale? Entonces añadimos una segunda resistencia que lo que persigue es dar una mayor estabilidad térmica al circuito. Entonces tenemos la resistencia de colector, tendremos aquí una resistencia que le llamaremos resistencia de emisor y luego seguimos teniendo la resistencia R1 y la resistencia R2, ¿vale? Vamos a tomar los datos del circuito anterior, tensión colector emisor 2 voltios, corriente de colector 4,5 miliamperios, ¿vale? Y entonces, a la hora de escoger esta polarización, tendríamos aquí un problema. Y es que la recta de carga me fija cuál es el valor de la tensión colector-emisor, pero no hay nada que me diga qué relación tiene que haber entre la resistencia de colector y la resistencia de emisor, ¿vale? Pues bueno, pues ahí podríamos establecer criterios de decir pues que la tensión que caiga en la resistencia de colector, por ejemplo, criterio, la tensión que tenga en la resistencia de colector que sea igual a la tensión que caiga en la resistencia de emisor, o que la tensión que caiga en la resistencia de colector, 2 veces la tensión de la resistencia de colector sea la tensión de la resistencia de emisor, ¿vale? Tiene que haber algún criterio que me diga cómo escoger los valores de estas resistencias, porque si no tendré infinitas posibilidades distintas, ¿vale? Bueno, pues en este caso vamos a decir, por ejemplo, que la tensión que cae en la resistencia de colector sea la misma que cae en la resistencia de emisor. Y, pues bueno, como ahora tengo que tener caída de tensión en la resistencia de colector y en la resistencia de emisor, pues la tensión de emisor de alimentación tiene que ser un poquito más grande. Pues entonces pongo, por ejemplo, fijamos VCC igual a 8 voltios, ¿vale? ¿Por qué 8? Pues bueno, porque tiene que ser más grande de 4 y tengo que tener tensión para jugar con RC y con RE. ¿Vale? Así que en este caso diríamos que ¿vale? Entonces si tenemos, fijaros, ¿cuál sería la tensión que caería en la resistencia de colector? Que sería la misma que caería en la resistencia de emisor. Pues sería igual a VCC menos, bueno, vamos a ponerlo. ¿Vale? Sería VCC menos la tensión colector-emisor menos la tensión que hay en la resistencia de emisor. Pero hemos dicho que la tensión en la resistencia de emisor es la misma que la tensión en la resistencia de colector. Entonces esto lo podríamos escribir como VCC menos VCE menos VRC. ¿Vale? O sea que 2 veces VRC es igual a VCC menos VCE, o que la tensión VRC es igual a VCC menos VCE partido por 2. Y esto será 8 menos 2,2 partido por 2, 8 menos 2, 6, 5,8 partido por 2, 2,20. Partido por 2, 2,9. Igual a Así que, ¿cuánto valdrá la resistencia RC? Pues será la tensión que cae en la resistencia RC partido por la corriente de colector. 2,9 voltios partido por los 4,5 miliamperios, pues será 2,9 partido por los 4,5 será 644 ohmios. 644 ohmios. ¿Vale? Al calcular RE,
hemos dicho que R será igual a la tensión que cae en la resistencia de emisor partido por la corriente de emisor. Vale. ¿Cuánto vale la corriente de emisor? Tenemos aquí la corriente de base, tenemos la corriente de colector y tenemos la corriente de emisor. De nuevo, vamos a intentar simplificar los cálculos. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de emisor? La corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base. Pero de nuevo, si despreciamos, si decimos que la corriente de base es aproximadamente nula con respecto a la corriente de colector y en la corriente de emisor, pues entonces la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. O sea, será de nuevo los 644 ohmios, ¿no? Porque si la corriente de colector y la corriente de emisor son iguales y la tensión en la resistencia de colector y la tensión en la resistencia de emisor son iguales, la resistencia tiene que ser la misma, ¿vale? Bueno, corriente de base. Corriente de colector partido por beta, nos ha dado antes 7,5 microamperios. Y la corriente I sub 1, 20 veces I sub B, 0,15 miliamperios, ¿no? Sí, eso es. ¿Vale? Entonces esta tensión ahora la vamos a llamar VB. Entonces la resistencia R2 es igual a la tensión VB partido por I sub 1. ¿Y cuánto es la tensión VB? Es la tensión que yo tengo en este punto más la tensión base emisor. O sea, será la tensión de emisor o la tensión en la resistencia de emisor más la tensión base emisor partido por I sub 1. O sea, 2,9 más 0,7 partido por 0,15 miliamperios. 2,9 más 0,7 partido 0,15, 24K. Y la resistencia R1 pues será VCC menos VB partido por I sub 1. O sea, VCC menos VRE menos VBE partido por I sub 1. O sea, 8 menos 2,9 menos 0,7 partido 0,15 miliamperios. 8 menos 2,9 menos 0,7 partido 0,15, 9,33K. ¿Vale? Entonces, RE igual a RC. Buscamos la resistencia comercial más cercana. 644 ohmios, pues será 649. 649 ohmios. R2 24K, 24K creo que existe. No, 2,37 o 2,43. Pues vamos a coger 2,37. 23K7 y R1 29K33, 29,3, 2,93, 2,94. Pues nada, 29K4, ¿vale? Y estas serían las resistencias del 1%, del 1%, del 1%. Estas serían las resistencias que me darían lugar a la polarización que estamos buscando. ¿Vale? ¿Lo veis claro? ¿No lo veis claro? Yo lo veo muy sencillo, pero bueno. En fin.
Venga, pues lo dejamos por hoy y seguimos el lunes que